Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 24. Si lo están buscando, mucho de lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de nuestro mensaje, ¿no? Los dolores de parto realmente que el Señor usa en el versículo 8 de Mateo 24. Pero cuando nosotros vemos que esto es una actividad futura, es un evento futuro, estamos hablando del Apocalipsis, y esa era la canción que estábamos escuchando. Antes de que todo esto suceda, alguien tiene que ser digno de abrir los sellos, de traer lo que llamamos la gran tribulación, que vamos a ver hoy. A la semana pasada miramos dos cosas, hoy vamos a ver tres. Pero la persona que hace eso, o el único digno de ese lugar, que es un rol dedicado solamente para nuestro Señor Jesucristo, es Él. Eso es lo que decía esa canción. Él es digno, porque es la única persona que puede traer esos sellos, y el final de todo eso es que Él va a venir y reinar y tener el dominio que Él merece. Pero eso es lo que decía la canción, y es por eso que nosotros empezamos con eso, para adorar al Señor esta mañana. Y el Salmo hablaba de las grandezas de Dios, lo que Él ha hecho por el pueblo de Israel, digamos, y lo que Él hace y cómo Él tiene el cuidado de nosotros. Y eso, aunque vamos a ver cosas que son feas en este pasaje, de cosas que van a venir, sigue teniendo el cuidado de nosotros el Señor, aún en los pequeños detalles. Vamos a mirar hoy Mateo capítulo 24, y vamos a leer del versículo 7, que estudiamos un poco la semana pasada ese versículo, pero vamos a ver del 7 al versículo 14. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habíamos mirado la semana pasada, en el versículo 8, el Señor dice: todo esto es solo el comienzo de dolores, y la frase o la palabra dolores es la idea de dolores de parto, cuando un bebé está por nacer. Y los dolores de parto, y miramos eso la semana pasada, no comienzan en el medio del embarazo. Si hay un dolor de parto en el medio del embarazo, hay que ir al doctor, porque normalmente eso es una mala señal, ¿no es cierto? Pero los dolores de parto comienzan ya cuando es casi el fin, cuando el bebé está por llegar, y empiezan los dolores de parto de a poquito. Y empiezan esos dolores de parto, y si tenés el número de tu doctor o el WhatsApp, lo llamás, le mandás un mensaje y le decís: están empezando los dolores de parto. Y te dicen cuánto tiempo hay entre uno y el otro, y al principio quizás es minutos o más que eso, y después, mientras va progresando y te vas acercando a la venida del bebé, entonces empieza a pasar hasta que finalmente te dice: corre al hospital, ¿no es cierto? Si esperaste demasiado, pero anda al hospital porque ya viene el bebé. Es una indicación en el cuerpo de una mujer embarazada de que ya viene el bebé. Y el Señor Jesús acá usa esa misma frase para decirnos: estos son el ejemplo de dolores de parto, esto es lo que va a suceder antes de que llegue la venida del Señor. Y cuando veas esto, y van a empezar a venir de a poquito, y después van a aumentar en su grandeza, digamos, y date cuenta que es porque el Señor está por llegar, en cualquier momento va a llegar, pero estas cosas deben suceder. Y la semana pasada miramos que una de las cosas que va a pasar es que van a venir falsos cristos, van a venir falsos maestros, van a venir personas que, cuando el mundo se empieza a desintegrar, que vamos a mirar un poco hoy, pero miramos también la semana pasada, esas personas vinieron y dijeron: yo soy el líder que los va a ayudar, soy el Cristo, y la gente va a sentirse atraída hacia ellos. Pero el Señor nos dice: van a venir muchos en mi nombre, y a muchos van a engañar, y van a decir que son Cristo y que lo sigan, y no lo son. Tengan cuidado de lo que dice el Señor. Y miramos el anticristo, que hablamos en Apocalipsis, pero es la persona que va a tomar el lugar de Cristo,
va a decir soy Cristo, va a actuar como que es Cristo, va a pedir adoración a su nombre, pero él es el anticristo, no es Cristo. Es alguien que va a venir a engañar y el Señor va a tratar con él en su venida, y miramos eso un poco también la semana pasada. La segunda cosa que miramos es que iba a haber rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra. Hoy, si mirás las noticias, una de las preocupaciones en esta semana es guerra inminente, ¿no? Especialmente si mirás Rusia y lo que está pasando con Ucrania y todo eso, y no queremos dedicar tiempo a eso y no lo vamos a hacer, pero hay guerras hoy, o hay rumores de guerra, y puede pasar en cualquier momento en diferentes lugares del mundo. Lo que el Señor está diciendo acá es, estas cosas necesitan suceder, pero no está hablando de esta guerra, aunque puede ser el principio. Va a ser algo como nunca escuchamos antes, de guerra, de nación contra nación, de pueblo contra pueblo, de reino contra reino, que van a empezar a tener guerras por todos lados del mundo, y en los lugares que no hay guerra va a haber rumores de que va a haber guerra o de que hay una guerra. Y va a ser algo que nunca hemos visto en este momento de nuestra vida, si bien hay guerras y hemos experimentado eso en la televisión. Hay guerras, pero va a ser algo como nunca se había visto hasta ese momento. Y esas dos señales son los primeros dos ejemplos de parto o dolores de parto que miramos. Cuando eso incremente y aumente, es señal de que el final está por venir. Hoy vamos a ver tres cosas más, tres dolores de parto más. Y la primera, que mencionamos un poco la semana pasada, está en el versículo 7. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, que eso era parte de las guerras, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. El primer dolor de parto que queremos mirar hoy es hambre y terremotos. Mencionamos un poco el hambre la semana pasada, porque resultado de tener guerras por todos lados es que hay menos personas dedicadas a la preparación de comida, ¿no es cierto? Y todos los recursos estaban yendo a guerras, entonces crea un poco de hambre. Pero vamos a ver algo específico acá, en este pasaje que habla sobre el hambre, o en Apocalipsis realmente. Pero quiero agregar esto antes de mirar solamente el versículo 7. Lucas habla de este mismo tema, no lo tienen que buscar, lo pueden anotar si quieren, pero en Lucas 21, versículo 11, Lucas está haciendo referencia a lo mismo que está hablando Mateo acá, son las palabras de Jesús, y dice Lucas 21, 11, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Lucas agrega un montón de cosas que Mateo no agrega. Mateo dice hambre y terremoto. Lucas dice grandes terremotos, va a haber plagas, va a haber hambres en diversos lugares, y va a haber terrores y grandes señales del cielo. Entonces, creo que juntamos todo eso. Vamos a hablar específicamente de hambre y terremoto, pero va a ser un tiempo donde realmente se va a ver la ira de Dios contra el hombre, que lo llamamos la gran tribulación, y vamos a ver eso en un momento, pero van a ser indicaciones de que el Señor está por venir, y vamos a experimentar hambre como nunca ha experimentado el hombre, y vamos a experimentar terremotos como nunca ha experimentado el hombre. En esta semana también, o empezó la semana pasada, pero había terremotos, y escucharon, habían algunos lugares que estaban que les afectó directamente, que los alejaron de las orillas, ¿no es cierto?, por las olas de metros. Eso fue un terremoto. Eso va a ser nada a comparación de los terremotos que está hablando acá la Biblia, porque esto está indicando que viene el Señor y van a haber grandes terremotos. Pero déjenme no decirles eso como mi opinión, sino vamos a buscarla en la Biblia. Y pueden buscar, o otra vez pueden anotar, porque yo los tengo a los pasajes marcados y voy a ir y leerlos. Pero vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 6. Si puedo encontrarlo ahora que lo tengo marcado, ¿no? Pero Apocalipsis capítulo 6, y miramos un poco esto. Estamos en lo que llamamos la tribulación, la gran tribulación. Esto es algo, el libro de Apocalipsis todavía no ha sucedido. Mateo 24 todavía no ha sucedido. El Señor nos está diciendo cuándo viene Él, otra vez. Y los discípulos están esperando, y nos marca estas señales. Estas son las cosas que van a pasar antes de que venga el Señor. Y es la misma cosa que vemos en Apocalipsis 6, que todavía no sucedió. Pero en Apocalipsis 6, versículo 6, nos dice, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite
y el vino. Acaban de pasar los otros dos dolores de parto, hay guerras, y ahora empezó a haber un gran hambre. Un denario, si recuerdan, es lo que se ganaba en un día de trabajo. Entonces lo que nos está indicando ahí, para que nosotros sepamos nomás, es que va a aumentar el precio de la comida. Un denario te podía alcanzar para todas las cosas que estaba marcando, quizás 10 veces más de lo que estás comprando, y ahora de repente un día de trabajo te va a dar suficiente para una comida para vos y tu familia. Antes te daba para todo el día o te alcanzaba para más, y ahora lo que está diciendo es que va a haber escasez. Y empieza allí. Apocalipsis 8, versículo 8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta. Y hablamos un poco de las trompetas, pero son castigos, digamos, o plagas de parte del Señor para que el hombre se arrepienta. Y dice, el ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces no es solamente el hambre viene por resultado de la guerra, sino que ahora viene un ángel, tira algo en el mar, una montaña que parecía que estaba ardiendo en llamas, y la tercera parte de todos los mares que tenemos se convierte en sangre. ¿No? Es un montón, no calculé eso, ¿no? Pero pueden imaginarse, un tercio de todas las playas, de todos los océanos se convierte en sangre. Miren el versículo 9, o escuchen, dice: y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. O sea, ahora, chao pescado, no vas a conseguir más. Un tercio desaparece de todos los animales que están en el mar, que estaban vivos, mueren. Y dice, y la tercera parte de los barcos que fue destruida. Los barcos que traen eso, que trabajan de eso, que viven de eso, fueron destruidos en el mar por la sangre que estaba allí. Versículo 10 nos dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y lo que nos está indicando ahí es que ahora vino algo que va a afectar el agua potable. Un tercio. Imagínense esto, porque la semana pasada había mucho que se hablaba sobre esto. Estaba tan seco en todos lados que hablaban que afectó la cosecha, ¿no es cierto? Esta semana están hablando de cómo el calor intenso sin el agua necesaria afectó la cosecha en esta semana aquí en Argentina. No sé en el resto del mundo, pero hay lugares donde hay tanta sequía que ya no saben qué hacer. Ahora, con la poca agua que tenemos, imagínense que sacás un tercio de todo el agua potable del mundo, desaparece. Y eso es lo que está hablando. Entonces ahora tenés hambre, porque por las guerras, tenés hambre porque los pescados, un tercio del océano se convierte en sangre, y ahora tenés un tercio del agua potable que desaparece realmente, es destruido, no sirve de nada. Después nos dice en el versículo 11 que se vuelve amarga esa parte del agua y no lo pueden tomar, y muchos mueren por eso. Versículo 12, seguimos porque podemos pasar mucho tiempo en esto, pero no queremos marcar solamente lo que estamos mirando en Mateo. El cuarto ángel, en el versículo 12, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Las plantas necesitan del sol para crecer, ¿no? Necesitan del agua, pero necesitan del sol. Y lo que estamos viendo acá es que una tercera parte del sol deja de dar su calor y su luz, y una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas, y afecta todo lo que es el ambiente, digamos, el mundo. Afecta todo lo que nosotros hacemos y cómo nos movemos, y va a afectar las cosechas. Lo que queda de las cosechas, lo que pueden hacer, va a afectar eso. Van a estar fuera de las temporadas, probablemente van a cambiar. Hablaba un comentarista que leí que todo va a ser mucho más frío, porque el sol va a perder un tercio de su calor. Y de repente los lugares donde hace frío hoy, ¿no?, van a ser inhabitables. Y los lugares donde hace calor normalmente va a estar frío. Y todos se van a ir moviendo a esos lugares para sobrevivir. Pero todo eso causa lo que nosotros estamos mirando acá en Mateo capítulo 24, que es: va a haber un gran hambre.
en toda la tierra. Y Apocalipsis habla de exactamente lo mismo que va a pasar y nos dice cuando toca el ángel acá. Seguimos en Apocalipsis capítulo 6, pero queremos hablar ahora de los terremotos. Van a haber grandes terremotos y va a ser algo que nunca ha sido visto hasta ese tiempo, pero en Apocalipsis capítulo 6, en versículo 12, nos habla de la misma cosa. Dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, que es lo que acabamos de leer, o pasaba eso también, pero ahí nos dice un gran terremoto. Va a haber un terremoto como ningún otro hasta ese momento. En Apocalipsis 11, versículo 13, sería bueno pasar detalle tras detalle acá, pero les estoy mencionando en general nomás. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, dice: en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Esto es un terremoto que sucede en la ciudad de Jerusalén. Y la 10ª parte de la ciudad se desarmó y 7.000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Algunos ahí se arrepintieron y dieron gloria a Dios, probablemente porque vivieron y se dieron cuenta que venía de parte de Dios. Pero es un gran terremoto que tira la ciudad, una parte de la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, dice: entonces hubo relámpagos, y esto es un ángel que está derramando esto, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. Eso también sucede en lo que es, pensamos que sucede en el área de Jerusalén. Un terremoto, y nos dice la Biblia, como nunca se vio en toda la faz de la tierra. Y eso todavía no ha sucedido. Eso es algo que va a pasar al final. Entonces va a haber gran hambre, va a haber terremotos, grandes terremotos, como que no podemos ni imaginar lo que va a suceder, pero eso es lo que va a estar pasando. ¿Y qué es lo que nos indica? Nos indica: viene el Señor está cerca, el Señor va a venir en la segunda venida y está por llegar, pero estas cosas deben suceder. Volvemos a Mateo capítulo 24. Versículo 7, entonces dice: y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Y la idea de diferentes lugares es diferentes lugares a la misma vez, esa es la idea en el griego. Va a haber terremotos y va a haber hambre en varios lugares del mundo, todo a la misma vez, y va a haber una desesperación grande por conseguir comida y por zafar, por sobrevivir, por todo lo que está sucediendo y escaparse de los terremotos. Y sabemos que una gran parte va a morir, porque ya miramos eso la semana pasada, de los hombres. Pero esa es la primera cosa. La segunda, o realmente el cuarto dolor de parto, es la persecución de los santos. Dejamos de ver acá algo que está sucediendo hacia el mundo en general, y ahora va a haber algo que sucede específicamente a los creyentes de ese tiempo. Versículo 9 dice: entonces os entregarán. ¿A quién entregarán? A los salvos. Y nos van a entregarlos a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, esto está haciendo referencia a algo en el futuro, y nosotros creemos que la iglesia ya no va a estar. Nosotros, los que creemos en Cristo hoy, no vamos a estar en este momento. No vamos a estar para experimentar lo que habla en Apocalipsis. Si bien puede suceder en un momento, creemos, basado en 2 Tesalonicenses, que la iglesia ya no va a estar. Va a haber lo que llamamos un rapto. Y la iglesia va a ser llevado al cielo, y vamos a estar en ese periodo de 7 años de tribulación que miramos la semana pasada. Vamos a estar en una boda con el Señor. Eso es lo que van a estar haciendo los creyentes de este tiempo. Mientras tanto, aquí en la tierra van a pasar los 7 años de tribulación. Entonces, ¿de quién está hablando acá el versículo 9? Porque van a ser creyentes los que van a ser entregados, y vos y yo no vamos a estar. Aún si sucede el año que viene, va a venir el Señor antes que eso. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero va a venir antes y no vamos a estar. Y la respuesta es que van a ser personas
que escuchan el Evangelio durante la tribulación y que creen en Cristo como su Salvador. Vamos a ver esto en un momento rápidamente, pero van a haber dos testigos. Nos dice en Apocalipsis capítulo 11 que van a haber dos testigos que van a ir por todos lados proclamando la verdad del Evangelio. Van a estar proclamando a todas las personas, y es más, nos dice Apocalipsis que van a ser vistos por todo el mundo a la misma vez. Que la idea que tenemos hoy es que va a haber una cámara de televisión y todos vamos a poder verlo, ¿no es cierto? Nosotros no, vamos a estar en el cielo. No nos dice la Biblia si en el cielo nosotros vamos a estar mirando la gran tribulación o no, por si te haces esa pregunta, pero realmente no nos va a importar la gran tribulación, porque vamos a estar en el cielo adorando a Dios y en la boda del Cordero. Entonces, si tuviste esa pregunta, no hay una respuesta, pero creo que no nos va a importar a nosotros, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar en el cielo, pero aquí en la tierra van a haber personas que se arrepienten y van a haber personas que creen. Y aún en todas estas cosas que el Señor está haciendo, que son dolores de parto, van a ver eso, van a arrepentirse y van a arreglar cuentas con el Señor y creer. Pero después en el versículo 9 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa del nombre. Qué lindo, pensaba en esto. Hoy en día cuando nosotros compartimos el Evangelio y compartimos lo que Cristo hizo, nos gusta decir, Dios hizo todo por vos y Él murió por tus pecados y te perdonó. Y muchas veces cuando alguien predica el Evangelio dice, vos crees en Cristo y toda tu vida va a estar bien, ¿no es cierto? Hay iglesias que proclaman eso. Imagínate si estás en este tiempo y le decís, mirá, yo veo Mateo 24 y miro Apocalipsis lo que va a pasar, necesitas creer en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en un año o algo así nos van a matar. Vamos a perder nuestra vida. ¿Sabes cómo sé? Porque nos dice en Mateo y en Apocalipsis. Qué linda forma de evangelizar, ¿no es cierto? Pero es la realidad. No creemos en Cristo para que todo esté bien. Creemos en Cristo porque nos perdonó nuestros pecados. Y damos gracias a Dios que es así y nos da una herencia, nos da una relación con Dios que no podíamos tener, nos da una herencia que es incorruptible, que es eterna. Y algún día vamos a estar toda la gloria celebrando y disfrutando de la adoración a nuestro Dios. Pero no creímos para tener beneficio, creímos porque Dios nos perdonó nuestros pecados, nos amó y algún día entendimos eso y nos humillamos y creímos. En este caso, las personas que creen va a cambiar todo del mundo y va a venir específicamente hacia ellos. Y lo que van a hacer es, os van a entregar, y la idea de esa palabra es la palabra de arrestar. Van a decir, arréstenlo a él es uno de esos cristianos, él es uno de esos creyentes, él cree en Dios, arréstenlo. Y nos dice que los van a matar. Es la idea de que los van a asesinar. Esa es la palabra que usa, van a asesinar a un montón de creyentes en este tiempo. Y dice, y van a ser odiados de todas las naciones. Es increíble eso, todos los lugares. Dios está haciendo toda esta obra y realmente el hombre en general, todos tendrían que arrepentirse y decir, perdón Dios. Pero no hacen eso. Van a empezar, no nos dice la Biblia, podemos leer o suponer, van a empezar a culpar a los creyentes. Y van a decir, todo esto vino por estos que aman a Dios y hablan de este Dios. Y empezaron a arrestarlos y empezaron a matarlos, a asesinarlos. Y dice que van a ser odiados por todas las naciones. No va a haber un lugar para esconderse. No va a haber un lugar para poder correr, para ser protegido o alguien que los proteja, sino que va a haber odio de todas las naciones. Y nos dice por qué. Por causa de mi nombre. Hoy en día hay lugares, hay creyentes que pierden su vida por el Señor, que están bajo persecución por ser un creyente. Nosotros a veces hablamos muy light en cuanto a eso y decimos, yo en el trabajo saben que soy un creyente y me trataron mal y estoy viviendo una persecución increíble. No estoy diciendo o bajando eso como que no es importante, debe ser un testimonio. Y por ser un creyente en nuestra vida y ser luz y sal, hay personas que nos odian. Pero no hemos experimentado el versículo 9. No sé si han experimentado algunos creyentes el versículo 9, pero no al punto que este versículo nos lleva. Van a ser odiados al punto de que los van a buscar, los van a asesinar, los van a matar. Y va a ser, ¿por qué? Porque están compartiendo el nombre de Cristo.
porque odian a Cristo. Sabemos que hoy hay personas que odian a Cristo, pero no han sido libres para poder expresar eso al punto donde van a estar hoy. Y la otra cosa que tenés agregado a esto es que los Satanás y sus demonios también van a estar participando en cuanto a deshacerse de los creyentes. No tienen que buscarlo, pero yo lo leo, Apocalipsis capítulo 6, así hace referencia a esto, capítulo 6, versículo 9, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Estos son las personas que entregaron su vida en la tribulación, los mataron. Y ahora están acá en este lugar, y Juan ve esta visión de estas personas que perdieron su vida por el Evangelio. Versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces lo que tenemos acá es, algunas personas perdieron su vida en la tribulación por causa de el Señor, por causa de vivir para Cristo, de ser un creyente. Y están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto siga? Y Él dice: hasta el tiempo que yo marqué que va a ser. O sea, hasta que se complete el número de personas que tienen que entregar su vida para el Señor. El Señor lo tiene en su control. Decimos: ¿cómo puede ser todo eso? Bueno, el Señor sabe quién va a morir y tiene todos los detalles, y después va a juzgar. Pero esto es una indicación de lo mismo que estamos mirando en Mateo capítulo 24. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10 dice, Juan está hablando otra vez y dice después, o está viendo esta visión y dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Son las mismas personas que miramos recién en Apocalipsis 6, son las personas que murieron durante la gran tribulación, porque están de vestidura blanca, y esas personas, eso era una indicación de que eran estas personas que murieron en la gran tribulación. ¿Y qué nos dice? Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y clamaban a gran voz, dice: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 14 dice Juan: yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, es una gran multitud que no podemos ni contarnos, dice Juan. Y eso va a pasar en algún momento de la tribulación, cuando ya empieza a acercarse el tiempo que viene el Señor. Va a haber un asesinato completo realmente. No todos mueren, porque hay algunos que quedan hasta que viene el Señor, pero un asesinato como nunca hemos visto de todas las personas que se llaman creyentes. Y los van a matar. Y están acá mencionados 2 veces en Apocalipsis. Y van a estar ahí, y el Señor dice: estas son las personas que van a morir durante la gran tribulación. En capítulo 11, no lo busquen, les digo nomás, capítulo 11, asesinan a los 2 testigos, que son las personas que han estado comunicando el Evangelio hasta ahora, y los asesinan, mueren delante de todos. O sea, la idea que nos da es que está en la televisión. Capítulo 12, Satanás. Nos dice ahí que Satanás es el dragón y viene y hace guerra con los que quedan de los creyentes. Capítulo 13, versículo 7, todo esto es de Apocalipsis. El poder es dado al anticristo para matar y hacer guerra contra los santos, contra los creyentes. Capítulo 16, versículo 6 dice que ellos derraman la sangre de los santos y de los profetas. Capítulo 17 nos dice que el sistema religioso de la tribulación está borracho con la sangre de los santos y de los mártires por el nombre de Jesús. La idea no es que estaban tomando la sangre, pero es que estaban buscando matar y
deshacerse de todos los creyentes que hay. Y capítulo tras capítulo tras capítulo nos menciona cómo ahora el Señor permite esto y van a buscar especialmente a los creyentes para matarlos. Mateo 24:10. Versículo 9 están: estos van a ser perseguidos y los van a matar. ¿A qué punto? Mira Apocalipsis, los versículos que lo van a hacer en gran manera, matando a miles y miles de personas que habían creído en el Señor durante la tribulación. Pero versículo 10, hay tanta presión que está sucediendo acá en Mateo 24:10, dice: muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. La palabra acá, tropezarán, es la idea de estar ofendidos o no están dispuestos a pagar el precio. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de esas personas que dicen ser creyentes, que están en la iglesia, no sé si está en la iglesia en ese tiempo, pero que están reuniéndose con los otros cristianos y que van a decir: yo creí en Cristo, yo creí, me arrepentí porque mirá estas grandes cosas que está haciendo Dios, necesito arrepentirme, pero realmente no lo habían hecho. Y entonces decían: yo sigo a Cristo, y después se dieron cuenta que si decían eso y vivían eso, iban a perder su vida, y dijeron: no, eso no es para mí. Entonces nos da la idea acá que le dijeron entonces: bueno, entonces para mostrar que vos no sos uno de ellos, entregá a los otros que son así. Y nos dice acá: se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Probablemente estaban anotando los nombres, las direcciones, diciendo: ahí están, búscalos, pero a mí no me hagas nada. Y lo que estaban haciendo realmente es entregando información para poder sobrevivir ellos. ¿Por qué? ¿Eran realmente salvos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Miren el versículo 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa eso? No es una obra, no es que el que aguanta hasta el final. La idea es, si vos sos alguien que conoce a Cristo como su Salvador, viene esta presión, y si realmente sos salvo, la evidencia que realmente sos salvo es que vas a vivir las consecuencias de ser un hijo de Dios, aun si te lleva a la muerte. Pero una persona que aparenta ser un hijo de Dios, pero que no es un hijo de Dios, cuando viene esa tribulación, esas cargas, esa cosa donde dice: voy a perder mi vida, dice: no, yo no voy a hacer eso porque no estoy dispuesto a hacer eso. Y va a no perseverar hasta el fin. Eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Va a ser tan grande lo que va a suceder, tan feo lo que va a suceder, que hay personas que no solamente no están dispuestos a hacerlo porque no son hijos de Dios, sino que van a entregar a los verdaderos hijos de Dios para que mueran. ¿Cuántos van a ser? Una multitud sin número, nos dice Apocalipsis, nos dice Juan allí. Primera Juan, no lo busquen, ¿no? Pero Primera Juan capítulo 2, versículo 19, porque quiero remarcar esto. Dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estas eran personas que estaban en la iglesia con ellos. Estaban los creyentes y había personas que aparentaban ser creyentes que no duraron. No sé si fueron enfrentados con pecado, no sé si les gustó el mundo y se fueron. No duraron. ¿Por qué? Porque realmente no eran salvos. ¿Hay personas así hoy en las iglesias? Sí. Sabemos eso. Sabemos eso porque la palabra de Dios nos indica varias veces: en la tribulación también van a haber personas que aparentan ser creyentes que no lo son. Y no solamente no lo son, sino que van a entregar a los creyentes. Juan 8, versículo 31 dice, Juan 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ahí la evidencia de que sos alguien que conoce a Cristo como su Salvador es de obediencia a la palabra de Dios. Hay personas que dicen: yo creí en Cristo, no tienen fruto, no obedecen la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios, no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no soy alguien para juzgar. Vos no podemos ver su fruto, pero no somos los que van a decidir si son salvos o no.
aparentan ser salvos, pero no hay fruto, no hay conocimiento, no hay crecimiento. Dios sabe el corazón de cada persona. Pero Juan acá nos está diciendo, van a haber personas que dicen, yo soy salvo, y no van a estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que es una evidencia de alguien que realmente es salvo. Y lo que está diciendo, hay personas que van a decir una cosa, pero que realmente no son salvos. Uno más y termino. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pasaje acá lo que está indicando es que el hecho de que alguien se aparta de Dios, del camino del Señor, está mostrando que tiene un corazón de incredulidad. El resultado, vos te apartás de Dios y lo que está indicando a todos es que realmente nunca fue salvo. Nunca había creído en Cristo como su Salvador. Ahora, nosotros, por ejemplo, cuando alguien se aparta, hablamos con él, lo enfrentamos con su pecado, lo disciplinamos como iglesia para que vuelva a arrepentirse y arreglar cuentas con el Señor. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que hagamos eso y los tratemos como alguien que es inconverso, que nunca ha creído en Cristo y que necesita de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que se apartó de Dios muestra un corazón que realmente nunca creyó. Ahora, es verdad que algunos se han alejado de Dios y Dios puede obrar en su corazón y quizás creyó, pero está mal con el Señor y puede arreglar cuentas con el Señor en algún momento. Y ese es nuestro deseo. Pero vos y yo no somos las personas que ven ese corazón. Nosotros enfrentamos el pecado cuando es necesario y oramos por arrepentimiento. Pero quizás nunca fueron salvos. O quizás fueron salvos y necesitan arreglar cuentas con el Señor. Pero ¿quién es el que decide eso? El que ve eso, Dios. Nosotros no. Pero acá en Hebreo lo que está diciendo es que aparentaban vivir para Dios, pero el hecho de que se apartaron de Dios muestra un corazón de incredulidad que nunca creyeron. En Apocalipsis, nunca creyeron. En Mateo capítulo 24 son personas que aparentaban vivir para el Señor, pero cuando era muy costoso vivir para el Señor, abandonaron todo. Dijeron, no voy a hacerlo. Y la indicación que nos da acá es que no perseveraron hasta el fin y realmente nunca fueron salvos. Esa es la segunda cosa que va a pasar entonces. Van a morir los creyentes. Los verdaderos creyentes van a entregar su vida por ser un testimonio para el Señor. En gran manera, en grandes multitudes de personas, porque eso es lo que vemos en Apocalipsis. La última, y va a ser muy corto, pero una cosa más digo, hoy hay persecución, pero esta persecución va a ser algo como nunca hemos visto o escuchado hacia los creyentes en todo el tiempo, en todos los tiempos. La tercera cosa que es el parto, el dolor de parto, es la predicación del Evangelio. Es rara esa oración así, ¿no? Pero la tercera señal, la predicación del Evangelio, versículo 14, Mateo 24, versículo 14, dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que regrese el Señor, cuando hablamos del fin, habíamos hablado de esto hace unas semanas, la idea es cuando regresa el Señor. Antes de que regrese el Señor va a haber una proclamación mundial del Evangelio antes de que vuelva el Señor. Él les va a dar una oportunidad más de creer. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, nos dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y sigue hablando de eso. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Esto no está hablando del Evangelio como es hoy. No está hablando de que nosotros vamos a proclamar el Evangelio, que debemos hacer eso. Estamos hablando que va a venir un ángel, va a anunciar de los cielos y todo el mundo va a escuchar en ese momento de una forma milagrosa, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Va a escuchar el Evangelio y le va a decir, escuchen y crean, porque Dios está por juzgar a las naciones, ya viene. Pero va a haber una proclamación mundial a todas las personas de todos lados, de todo ese tiempo, digamos, que van a escuchar el Evangelio. Apocalipsis 14:6 es el cumplimiento, digamos,
de Mateo capítulo 24, versículo 14. Yo sé que es muy teológico esto y otra vez, estos pasajes, si bien no vamos a vivir nada de esto, nos ayuda a darnos cuenta que Dios tiene todo en su control. Pero algo que agregamos hoy que me parece muy importante es la pregunta esta para terminar, es: ¿conoces a Cristo verdaderamente como tu Salvador? Porque si en este tiempo de la tribulación, con todas las cosas que están sucediendo, y Dios comunicando el Evangelio, o un ángel comunicando el Evangelio de Dios, ¿no es cierto?, y todo lo que Él ha hecho, hay personas que no conocen a Cristo como tu Salvador. Entonces hoy también quizás hay personas que no conocen a Cristo como su Salvador, que han aparentado vivir para el Señor. La pregunta que te hago es si verdaderamente sos salvo, si verdaderamente has creído o te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, en que lo que Él hizo era suficiente, que Él pagó por todos tus pecados, que vos no podés hacer nada bueno para Dios, pero que pones tu fe en Cristo, que Él hizo todo, y crees que Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, mostrando que Él es Dios, teniendo victoria sobre la muerte, sobre el pecado, victoria sobre Satanás, aunque le permite hacer cosas hasta Apocalipsis, pero un día va a estar por toda la eternidad en el castigo eterno que Dios ha preparado para Él y sus ángeles o sus demonios. Pero la pregunta hoy, porque si hay personas que no conocen a Cristo cuando todo esto está sucediendo, hoy en día, donde realmente no cuesta nada más que venir el domingo a la mañana ser un creyente, ¿no es cierto?, no perdés muchas cosas hoy. Entonces la pregunta que es importante es: ¿conoces verdaderamente a Cristo como tu Salvador? Y si la respuesta es sí, gloria a Dios. Pero si vos tenés dudas en tu corazón, dudas en tu mente, arregla cuentas con el Señor. Podés ahí donde estás creer en Cristo como tu Salvador, entregar tu vida, darte cuenta que has pecado contra Dios y que Él ha pagado todos tus pecados y que podés en este momento conocer a Cristo como tu Salvador, creer en Él, ser limpio de pecado, ser perdonado y pasar a tener una relación personal con Dios Padre. Te animo, si no has hecho eso, que hagas eso en este momento. Hermanos, si has hecho eso en tu vida y sos salvo, te das cuenta que tenés un Dios que tiene todo en su control, cada detalle. Apocalipsis no fue escrito al mismo tiempo que Mateo. No es que Jesús y Juan se sentaron y dijeron: vamos a escribir las mismas cosas. No, Dios reveló, obviamente Jesús es Dios, pero Él reveló una verdad de lo que iba a suceder en el futuro. Y Apocalipsis, años después, Juan tuvo una visión de Dios donde escribió todo lo que iba a pasar, y no se contradicen, sino que aclaran todo lo que pasaba en Mateo, cómo va a ser en Apocalipsis, y todos esos detalles todavía no sucedieron. Pero sabemos, porque Jesús dijo la verdad antes, y sabemos que no dijo verdad tras verdad, tras verdad, tras verdad, no hubo ni una mentira. Sabemos que Él tiene esas cosas en control y que tiene el futuro bajo su control, y que esto va a suceder. ¿Cómo me afecta a mí? Yo no voy a estar, vos no vas a estar. Pero hoy en día, cuando lucho con algunas cosas de decir ¿dónde está Dios? O necesito el cuidado de Dios, o Dios, ¿sabés lo que está pasando? Podés estar seguro de una cosa: Dios tiene el control de todo. Nosotros llamamos, o la Biblia habla de un Dios soberano, que significa que Él sabe todo, tiene el control sobre todo. Ese es nuestro Dios. No es que Él se preocupó por las cosas futuras que van a pasar como un Dios soberano, pero se olvidó de que vos estás pasando por un momento difícil. Se olvidó de que vos estás luchando, quizás con otros hermanos, quizás con algo familiar, quizás con problemas de dinero, quizás con, etcétera, no sé, problemas de salud, no sé. Dios no se olvidó. Dios sabe esas cosas. ¿Y qué significa eso para mí? Significa que yo puedo seguir adorando a Dios, que yo puedo seguir obedeciendo a Dios, que yo puedo seguir dedicando mi vida a Dios y a crecer espiritualmente y a conocerle más,
sabiendo que Él tiene los detalles en su control. Entonces la pregunta que te hago es esto: ¿crees que Dios tiene todo su control? Y si crees eso, que es donde debemos estar, hermanos, si crees eso, descansás en Él en el medio de los problemas, de las dificultades, de las luchas. No significa, no estamos hablando de que es fácil, estamos diciendo que Dios sabe lo que está pasando. Dios no es que se equivocó y permitió que estas cosas pasen en tu vida, no, Él tiene un plan. Él está encargado de eso. Él quiere que vos sigas glorificándole, que crezcas espiritualmente en el medio de esa situación. Entonces la pregunta es, ¿descansás en Él? Y hermanos, esto es un desafío que debemos hacernos a diario, porque nosotros como hombres y mujeres humanos, no sé por qué, pero cuando viene un problema lo primero que hacemos normalmente es dudar de Dios, ¿no? Luchamos con eso, ¿cómo puede ser? Y tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta. Y creo que cuando estudiamos cosas futuras y vemos el poder de Dios y cómo Él controla todo en ese momento, podemos también descansar. Aparte de que nos dijo esto, podemos descansar en que Dios está en control de los detalles hoy en mi vida. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios soberano. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje. Y Señor, aunque sabemos que no vamos a estar para este tiempo, nos ayuda a entender que tú tienes todo bajo tu control. No se te escapa ningún detalle, ningún problema, no hay ninguna sorpresa que tienes que viene hacia ti, Señor, porque tú estás en control de todo. Señor, pedimos, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que quizás ha hecho una profesión de fe, pero que realmente su vida no ha cambiado, su corazón está lejos de ti, Señor, pedimos que hoy obres en su corazón. Si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda poner su confianza en ti, que hoy pueda arrepentirse de sus pecados y creer en ti, y pasar de lo que hablamos en la Biblia, de una muerte espiritual a una vida espiritual, a una relación contigo, a realmente vivir para ti. Señor, pedimos, si hay alguien aquí, que obres en su corazón. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pedimos, Señor, que podamos entender y ver cuando vemos estos eventos futuros y que tú tienes el control, saber que en nuestra vida también tienes el control de cada detalle. Y que eso nos lleve a descansar en ti, a crecer en confianza, en nuestra confianza en ti. Y Señor, que nuestro deseo sea de seguir creciendo y obedeciéndote y viviendo para ti, sabiendo que tú estás en control de todos los detalles. Señor, te damos gracias porque tenemos un Dios así, y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones para que podamos aplicar estas verdades en nuestra vida. Te agradecemos por este tiempo en tu palabra, Señor, y pedimos que bendigas el resto de la reunión. En el nombre del Señor Jesús.